Entonces, primeramente, si tienen sus Biblias con ustedes, yo quiero mostrarles algo interesante. Vayan por favor a Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Obviamente, el día de hoy tenemos un tema relacionado a lo que hemos estado viendo por ya más de medio año ya, como vemos a Cristo en el Antiguo Testamento. Pero también les voy a dar otro ejemplo de por qué es importante, especialmente si estás leyendo el Antiguo Testamento. Es muy importante leer la versión original. Muchos de ustedes ya han estado en la iglesia por un buen tiempo, entonces ustedes me pueden decir al toque, ¿en qué idioma originalmente fue escrito el Antiguo Testamento? Dilo. Arameo. Un poco de arameo, pero ¿qué era el idioma principal? Hebreo. Hay unas partes del libro de Daniel, tú tienes razón que sí están escritas en arameo, no árabe, arameo. Pero la mayoría del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y hasta el día de hoy, en inglés, no sé si de casualidad también lo tengan en español, pero en inglés tenemos esta traducción del hebreo al inglés que se llama The Orthodox Jewish Bible. Y para mí personalmente sirve mucho cuando estoy estudiando el Antiguo Testamento, porque hay muchas cosas que se pierden en la traducción. Exactamente lo mismo cuando estás leyendo el Nuevo Testamento. ¿Qué era el idioma original del Nuevo Testamento? Griego. Específicamente en inglés se dice Koine Greek, era el griego que hablaba la gente de esa época. Para darles un poco de contexto histórico, cuando Alejandro Magno conquistó desde lo que el día de hoy es Macedonia hasta la India, básicamente hasta Pakistán, él trajo el idioma y Dios usó eso para que sea más fácil predicar el evangelio a toda criatura. El día de hoy tenemos el inglés como más o menos la lengua franca, como se dice, el idioma principal del mundo, pero en esa época, en ese contexto, era el griego. Entonces, si Dios quería que todo el mundo conozca sobre Jesús, necesitaban usar el griego. Y por esa razón, aún esta gente que en casa hablaban arameo o hebreo, tenían que escribir todo en griego. Y vas a ver otro ejemplo de algo que se perdió en la traducción al inglés y al español. ¿Quién acá usa Reina Valera en español? Varios. Yo también, al inicio, yo me acuerdo, no sé cuándo se acuerdan que cuando empecé a predicar en español, yo usaba mucho la Reina Valera, pero me costaba. Era como para ustedes leer el King James en inglés. Es un inglés antiguo, de 400 años atrás, es un poco difícil. Para mí eso fue un poco difícil, entonces ahora cuando leo la Biblia en español, yo uso más que todo la latinoamericana. Mucho más fácil. ¿Quién acá tiene otra traducción que no es Reina Valera? ¿Qué tiene? ¿Latinoamericana? ¿Qué tiene? Nueva versión internacional. También hay Dios habla hoy, hay un montón. Dios habla hoy. Entonces, ese versículo... La Peshita. Peshita. Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Puedes leerlo, por favor. Y si quieres, acércate un poco más para que la gente pueda escucharte. Ezequiel 9:4. Sí. Ahí nomás para que la gente todos pueda escuchar. Y le dijo, corre a la ciudad de Jerusalén y coloca una señal en la frente de quienes giman y hagan lamentación por todos los actos detestables que se cometen en la ciudad. Gracias, Ros. Entonces, ahí dice, en su traducción, la palabra que quiero enfocar es señal. En otras traducciones dice quizás marca o signo. No sé qué dice. Esa palabra que es traducido en esa versión como señal, ¿cómo lo dicen ustedes? Marca, señal, algo así. Lo mismo pasa en el inglés. Cuando yo estaba estudiando primeramente en el inglés, en versiones dice mark o sign, algo así. Pero cuando yo leí The Orthodox Jewish Bible, literalmente ayer, por ejemplo, cada sábado, cada Shabbat, los judíos, así como nosotros, también se reúnen para leer el Tanakh, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Esta es la versión que ellos usan, traducido directamente del hebreo. Y lo que me llama la atención es que en esa versión no dice signo, ni marca, ni señal, ni en inglés mark, sign. Dice tav, T-A-V, tav. Literalmente, Dios está hablando a Ezequiel. ¿Quién ha escuchado de Ezequiel? Él es uno de los profetas que quizás ha escuchado el nombre, pero no realmente sabe sobre él. Para darles un poco de contexto de quién era él, justamente la semana pasada hablamos de cuando los judíos que estaban en cautivo en Babilonia fueron permitidos por el rey Xerxes de regresar a su tierra para reconstruir el templo y las murallas y todo eso. Justo antes de que sucedió eso, en esos 70 años que el pueblo de Israel estaba en cautivo en esta tierra, fuera de Israel,
Dios igual sigue enviando profetas para decirles básicamente, es cierto que ustedes están siendo castigados por el hecho de que ustedes rompieron el pacto, desobedecieron mis leyes y ahora están sufriendo las consecuencias. Pero aun cuando ustedes están siendo infieles conmigo, yo sigo siendo fiel y voy a restaurar todo lo que se perdió, aun por las consecuencias de sus pecados, que es una figura profética del ministerio del Mesías. Uno de esos profetas que vivía en Babilonia, que era un judío, era Ezequiel. Entonces, él no profetizó en Israel, sino al pueblo que estaba en cautivo. Entonces, en este contexto, Dios le muestra una visión. He hablado antes de cómo Dios, hay veces en la Biblia, cuando Dios abre los ojos de un ser humano para que él pueda ver la dimensión espiritual, lo que nosotros no vemos en el día diario. Entonces, uno de esos ejemplos, que literalmente Dios le permite ver el trono en el cielo, y ve los querubines, ve el trono de Dios, los ángeles, y puedes leer todos esos detalles en Ezequiel. Pero en esta visión, él está físicamente, él está en Babilonia, él está en lo que el día de hoy sería Irak. Pero en el espíritu, Dios lo está mostrando la ciudad de Jerusalén. Pero obviamente Jerusalén con la justa existía, había sido destruido por Babilonia, por el rey Nabucodonosor. Pero no todos fueron llevados, obviamente un montón fueron matados por los babilonios, pero también había gente que se quedaron que literalmente no servían para el imperio. Los que se acuerdan de la historia de Daniel y sus amigos, la razón por la cual ellos fueron tomados cautivos es de que eran hombres educados. Entonces, en lugar de matarlos o dejarlos ahí tirados, él dijo, ¿sabes qué? Estos chicos me sirven, voy a traerlos para que trabajen conmigo en mi palacio. Pero había gente que se quedaban ahí en Jerusalén, y había gente, obviamente rebeldes, ellos fue parte de la razón por la cual vino este juicio, pero también había gente que reconocieron su pecado y también reconocieron que igual las promesas de Dios iban a cumplirse. Lo que tenían que hacer es arrepentirse y confiar de que Dios igual iba a restaurar este pueblo y traer el Mesías al mundo. Entonces dice, cuando lees el contexto, cuando lees todo el capítulo 9, Dios le está hablando a ese que él lo está mostrando en el espíritu, la ciudad de Jerusalén, y hay gente que están en lamento. Literalmente están llorando y rogándole a Dios por perdón y por misericordia. Estas personas, que estoy segurísimo que muchos de ellos fueron parte del problema, también cayeron en idolatría y no sé qué, y reconocieron que esto fue mi culpa. Entonces ahora ya no existe Israel como un pueblo, como un reino. Ahora sí están de rodillas y rogándole y clamando a Dios por misericordia y por perdón. Esta gente que en el hebreo original Dios le dice a Ezequiel, yo quiero que tú marcas en el espíritu, marca a estas personas en el hebreo, tav. Por eso para nosotros en inglés y en español estamos como que, ¿what? ¿Qué es un tav? Entonces la mayoría de la gente que traducieron en la Biblia dijeron, pon una marca, un signo, algo para indicar, un sticker quizás, no sabemos, algo para indicar de que Dios está apartando este pueblo, este remanente de gente que están, ahora sí, quizás estaban en rebelión antes, pero ahora sí están siendo restaurados por su arrepentimiento. Entonces, eso es una historia que yo había escuchado antes, pero realmente no, como se dice en inglés, I didn't put much thought. Yo no invertí mucho tiempo en estudiando esto, hasta que, y vas a ver esto bien otra vez, hasta que lees el hebreo. Y ahora tiene mucho más sentido lo que está sucediendo. Ahora, el alfabeto hebreo, no sé cuántos han estudiado hebreo, creo que Patricia está un poquito. En el alfabeto hebreo tenemos 22 letras, en el inglés tenemos 26. Entonces, la primera letra es Aleph. Obviamente, el día de hoy no les voy a enseñar todo el alfabeto, pero básicamente la primera letra es Aleph, y la última letra en el alfabeto hebreo se llama Tav. T-A-V, Tav, así se dice. Entonces, ahora, quizás si vemos cómo se veía estas letras, quizás tenemos una idea de por qué específicamente de todas estas letras en el alfabeto hebreo, y esto era el alfabeto hebreo antiguo, porque si tú lees ahora, por ejemplo, tú puedes entrar al Google Translate, puedes poner cualquier palabra y te puede salir en el hebreo. Cuando tú pones Tav en el Google Traductor, te va a salir un signo que más o menos parece la letra N en inglés y en español. Es así. Entonces, entonces Dios está marcando a todo el mundo con una letra N. No. Tienen que ir primero a, ¿qué era el hebreo de esta época?
Porque esto sucedió casi unos 2500 años antes de Cristo. Entonces, el alfabeto que ellos tenían en esa época era diferente. Igual aplica con el griego y con un montón de otros idiomas, igual con el latín. Cuando mira, esto me llamó la atención. ¿Tú sabes cómo se veía el Tav en el hebreo antiguo? No sé si la gente en el Facebook lo vieron, es así. Esto es el Tav en el hebreo antiguo, en la época de Ezequiel. No sé si están viendo algo. ¿Una T? Y aparece una T. ¿Y qué más parece una T? Le está diciendo, mira, esta gente esto es un pueblo redimido. Dios, mira, ya están sufriendo las consecuencias como nosotros, estamos en este mundo que ha sido maldito por esta maldición del pecado y la muerte, pero Dios está apartando un remanente. Y a esas personas, específicamente a las personas que están arrepentidos, que se ponen de rodillas y ruegan a Dios por misericordia y por perdón, Dios literalmente está marcando 500 años antes de Cristo con una cruz, diciendo, yo les voy a redimir y así va a ser. Porque, mira, tampoco no es tan mal que diga signo, o señal, o marca. Porque cualquier sello de un rey, obviamente yo no tengo un anillo, pero en esa época, antes de que existía el WhatsApp y el Facebook y todo eso, cuando un rey quería enviar un mensaje a su ejército, o una ley, o lo que sea, él escribió obviamente en un papel, y ellos ponían un poco de... usaban muchas cosas, pero casi siempre usaban cera, y esperaban que al toque, porque estaba mojadito, puedes poner cualquier patrón que quieras. Su anillo tenía un patrón específicamente que era único a él, que nadie más podía copiar. Entonces, si tú veías ese signo, significaba que esto venía directamente del rey. Esto era un mandato, esto es algo que pertenece al rey. Literalmente, cuando él ponía su signo sobre cualquier cosa, él estaba diciendo, esto es mío. Entonces, ¿no crees que tiene sentido que Dios también está diciendo, este pueblo arrepentidos, ahora yo les voy a santificar? Porque escuchamos palabras como santo, santificado, algo así. ¿Qué significa exactamente? En el idioma original literalmente significa, esto es un pueblo que ha sido apartado con un propósito. Entonces Dios está diciendo, estas personas que se han arrepentido, ellos son míos. Entonces ahora tiene un poco más sentido ahora en el Nuevo Testamento, porque esto viene del Antiguo, esto como les acabo de decir. Ezequiel vivió más o menos unos 500 años antes de Jesús. Entonces después de que el Mesías vino y él fue crucificado en un Tav, y con eso selló la salvación para la humanidad. Ahora tiene sentido cuando Pablo habla, por ejemplo, en 2 de Corintios y en Efesios, de que nosotros ahora en Cristo somos nueva creación, y dice Efesios 4:13, si no me equivoco, Efesios 4:13, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y ahora también tú lees Apocalipsis y ves que, mira, cuando la gente piensa en Apocalipsis, casi siempre pensamos en los tiempos del fin y todo eso. Y siempre, especialmente en inglés, cuando yo estaba en Kansas City, todos decían, don't take the mark, no tomes la marca. Están hablando de Apocalipsis 13, que habla sobre la marca de la bestia. Pero la realidad es de que sí, es cierto que va a venir un tiempo, no sabemos cuándo, de que vas a tener que elegir entre esta marca de la bestia o no. La realidad es que si tú ya estás en Cristo y el Espíritu Santo ya vive en ti, tú y yo ya estamos con una marca. Ya estamos marcados literalmente. Entonces, al final de los tiempos, cuando regresa Jesús a ese juicio final, ya todo el mundo ya va a estar marcado. La pregunta va a ser, ¿pero con quién? O sea, ¿a quién ya le perteneces? Si tú ya tienes a Cristo, tú perteneces a Él y tienes su marca sobre tu cabeza. Dice Juan que en el Espíritu, él tuvo una experiencia muy parecida a Ezequiel, que él vio al pueblo de Dios, remanente, estos ungidos de Dios, los 144,000 ungidos de Dios que eran judíos, que tenían la marca del Cordero, dice. En otra parte de Apocalipsis dice que
tienen el nombre del Padre sobre sus cabezas. Y dice Pablo, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Entonces tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que nos está sellando por nuestra redención. Y hasta era una tradición en la iglesia primitiva. Si ustedes han leído en la carta de Santiago, por ejemplo, en Santiago capítulo 5, versículo 14, hay un mandato que él tiene para la iglesia diciendo: si alguno de ustedes están enfermos, llama a los, en el griego dice presbíteros, que puede traducir como ancianos o pastores, también puede traducir como pastores, que vengan a la casa y que lo ungen con aceite. Porque el aceite tiene poderes mágicos. No. Incluso acá en esta iglesia también hemos tenido la costumbre por años, desde que yo era niño, me acuerdo de ungir a la gente con aceite. Y no es porque nosotros creemos de que el aceite se convierte en el Espíritu Santo, porque tenga algún poder mágico. El mismo Santiago, que conocía a Jesús, él dice que la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Entonces el poder no es tanto en solo el aceite o la señal. Incluso yo aprendí de que cuando esto sucedía, cuando un cristiano, por ejemplo, estaba enfermo y obviamente se quedaba en su casa y no podía ir al servicio del domingo, después del servicio era costumbre que el presbítero, el pastor o quien sea que estaba de cargo, tomaba un poco de la comunión, porque cada domingo tomaban la Santa Cena en esa época. Llevaba un poco de pan, un poco de vino y también traía una jarra así chiquitita de aceite. Decía: hola hermano, ¿cómo estás? Ahí en la cama. Y era costumbre en esa época que él metía su dedo en el aceite y él ponía un tav. Él ponía la cruz sobre la cabeza, sobre la frente de esa persona, de ese cristiano. Ponía su mano y oraban para que el Señor lo sane. Y también tomaban la Santa Cena juntos para que no perdiera eso. Pero ahora ves algo muy interesante en todo eso. Todo el plan de salvación que hemos hablado una y otra vez tiene que ver con Dios restaurando lo que se perdió en el Edén. Y todo esto sucede en el espíritu, porque cuando yo le digo a la gente, en lo físico, cuando te salvas, realmente no ves mucho. Al menos al inicio tú no ves ningún cambio. Por ejemplo, hace más de 2 meses atrás que hicimos bautizos en el Inner Lodge, los que han visto el video en YouTube, ya está ahí. En lo físico, mi amigo Joshua, que estaba ahí, la única diferencia que tú le veías es de que estaba mojado. Físicamente no había ningún indicativo de que esto era un hombre santificado por la sangre de Jesús. Pero si tú tuvieras lentes espirituales, como Dios le dio a Ezequiel en el Antiguo Testamento y a Juan en el Nuevo Testamento, literalmente tú verías una señal sobre su cabeza de Dios diciendo: este chico, este hombre es mío, yo lo he redimido. Igual, para la chica, para su mamá y para quien sea que se bautice, que recibe a Jesús, esta persona pertenece a mí. Entonces nosotros no entendemos eso. Ahora tiene sentido de que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo que Cristo, el Cordero, pagó con su sangre. Literalmente es como cuando entras a la casa de alguien y dice welcome o dice el nombre de la familia. Por ejemplo, en los tiempos antiguos, acá en Norteamérica, la gente tenía su caja del correo al frente y literalmente decía el nombre de la familia. Entonces, por ejemplo, si mi familia hubiera vivido unos 200 años antes acá en Canadá, hubiéramos tenido algo así que dice un nombre, Vidal. Igual con ustedes, hubiera sido tu nombre al frente para que la gente sepa: esta casa pertenece a esta familia. Entonces, literalmente, en el día del juicio, vas a tener literalmente todos los poderes del mal, al mismo Satanás acusándonos. Eso es lo que significa Satanás. No es su nombre, no tiene su certificado de nacimiento que dice: hola, me llamo Satanás. Satanás viene de el Shatán, que significa el acusador. Y él sabe que no puede tocar a Dios directamente, entonces lo único que él puede hacer es dañarlo por dentro y decir: ok, sabes que si yo me voy a perder por la eternidad, también voy a llevar lo que es más preciado a ti, y voy a llevar todas estas almas conmigo. Entonces Dios, que ya puso su sello, dice: tú no tienes el derecho de hacer eso. Yo ya puse mi nombre sobre ellos pertenecen a mí. ¿Quién no sabía sobre esta historia de Ezequiel? Bien, aprendieron algo. Y también, como acaba de decir mi papá, he estado predicando desde muy niño, pero
yo sigo aprendiendo y es muy importante para ustedes. Si recién has venido a Cristo, has estado en la fe por 20, 30 años, hay mucho tesoro que se pierde en la traducción. Yo les sugiero, no sé si en español tengan algo parecido, pero si quieren entender qué entendían los judíos, porque acuérdense de que el ministerio de Jesús creció muy rápido. ¿Cuántos saben cuánto duró el ministerio de Jesús acá en la tierra? 3 años. 3 años, 3 años y medio, tenemos ese estimado. Acuérdense que esto era una época antes del email, antes del WhatsApp, antes del YouTube, antes del Facebook. Entonces, ¿cómo en solo 3 años puede este carpintero de Nazaret tener literalmente de miles de personas siguiéndolo? Literalmente sacrificando todos sus días enteros solo para escucharlo hablar. Mira, sin la promesa de que van a poder encontrar un lugar donde dormir o incluso comida, algo para comer. Por eso Jesús hizo ese milagro de los panes y los peces. Estos judíos reconocieron y sabían algo que nosotros no sabíamos. Conocían sus escrituras, su Tanaj y su Torah, lo que conocemos como las escrituras de los profetas, y vieron algo único en este Yeshua Nazaret, en este Jesús de Nazaret, de que a través de él Dios va a restaurar todo lo que se perdió. E incluso, mira, con su muerte, Jesús hoy murió en la cruz y al inicio, si Jesús hubiera tenido Facebook o Twitter, vas a ver que todos sus seguidores, ese viernes cuando fue crucificado, te aseguro, ya casi nadie lo quería seguir. Incluso sus apóstoles estaban encerrados en su casa porque dijeron, we're next. Como se dice en inglés, ahora nos toca a nosotros, van a poner 11 cruces ahí para nosotros. Y dice que solo fue después de la resurrección de Jesús, cuando él apareció y les dijo, mira mis manos, mira mis pies, toca mi costado, para que vean de que esta realmente es el mismo cuerpo que ustedes vieron muerto en esa cruz, que ahora ha resucitado. Dice que ahí el Espíritu Santo les abrió sus ojos espirituales y pudieron entender todo. Y por eso, mira, los que no saben sobre la crucifixión, obviamente voy a entrar en mucho más detalle cuando lleguemos a la época de la Pascua, pero la crucifixión era la muerte más humillante que uno podía sufrir en esa época. En inglés, embarrassing. Ni siquiera la gente hablaba de eso en el día diario. Era una realidad triste para ellos. Entonces, para que ahora estos creyentes en Yeshua, solo unos años después del evento, pueden decir, ahora yo no regocijo en nada más, pero en la cruz, en la Tav de mi Señor Jesucristo, por lo cual el mundo ha sido crucificado para mí. Ellos entendieron algo de este Tav, de que Dios usó este método de tortura y muerte para decir, ustedes son míos. Yo he pagado por ustedes con un precio muy alto, en mi propia vida, en mi propia sangre. Ahora ustedes pertenecen a mí. Ni siquiera perteneces, mire, ustedes ni siquiera pertenecen a ustedes mismos. Así dice Pablo, un judío. Ustedes han sido comprados por un precio y ahora el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, habita en ti. Y si tú, la gente que está viendo esto a través de Zoom y de Facebook Live, no han tenido esa experiencia de tener el Espíritu Santo viviendo en ti, dándote un nuevo corazón, tú el día de hoy puedes pertenecer a Dios. En el Espíritu también puedes tener ese Tav sobre ti. Esa marca donde Dios te debe decir, tú eres mío, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Es muy simple decir, Dios, ten piedad o ten misericordia de mí, un pecador, una pecadora. Y yo no les voy a decir qué tienen que confesar, ustedes saben lo que está en su corazón, lo que les trae ese por lo cual tienen que arrepentirse todos sus pecados. Dios, yo hago esto, yo digo esto, perdóname. Nosotros oramos cuando arrepentimos a Dios y le pedimos perdón, no con la esperanza, bueno, quizás hay un chance de que va a perdonar, sino con la certeza de que Dios nos ha perdonado. Y con eso confieso con mi boca de que Jesucristo es el Señor, de que Él murió en la cruz, en el Tav, por mis pecados, y de al tercer día resucitó entre los muertos para darme vida eterna. Ahora, Espíritu Santo habita en mí. En el Espíritu, obviamente en lo físico no van a ver nada, pero en el Espíritu Dios está poniendo su señal sobre tu frente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están poniendo su marca sobre ti, diciendo, ahora tú perteneces a mí. Todos los poderes del infierno,
como decía Jesús, que todo el infierno, todos los poderes del infierno jamás van a prevalecer sobre la iglesia, Amén. que es la novia de Cristo. Amén. Ahora tú tienes este privilegio, este honor de participar en este plan divino de salvación. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo y cómo te revelas una y otra vez. Perdónanos, Señor, por nuestra negligencia de cuando nos ponemos flojos y decimos, ay, tus escrituras son tan aburridos, ¿para qué tengo que estudiarlos? Es tan increíble, no las palabras, porque la Biblia misma es solo papel y tinta. Lo que le da vida es tu Espíritu Santo que está en cada página, que nos revela eso una y otra vez. Gracias, Señor, por esta palabra y bendigo a cada persona que está viendo esto a través de Zoom y Facebook en el nombre de Jesús. Amén. Amén.